Aleluya. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Saben que estoy temblando por dos cosas. Uno de nervios y la otra de emoción de estar acá. La verdad es que es un privilegio para mí estar en este lugar y compartir la palabra con ustedes esta tarde. Como ya dijo mi pastor, mis pastores son Israel y Kenia López, soy salvadoreño, así es que si escuchan una palabra un poco rara para los que no son salvadoreños, no se preocupen, no estoy diciendo nada malo. Amén. Así que tome asiento, ya estuvimos parados un buen rato. Saben que me estoy gozando porque los cultos misioneros, ¿verdad?, debe de ser de alegría para cada uno de nosotros. La verdad es que, como decía mi pastor, estuvimos por Florida esa vez, ¿verdad, pastor? La pasamos muy bien y créanme que me gocé con este hombre, sirviéndole su desayuno, ¿verdad? Bajaba y ya su desayuno prácticamente estaba en la mesa y qué bueno. La verdad es que es tan lindo poderle servir a Dios y a los líderes que Dios ha puesto para nosotros en las iglesias. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, esta tarde, sobre qué tanto conocemos nosotros a Jesús. ¿A dónde Dios te ha llamado a ir? ¿O qué Dios te ha mandado a hacer? Amén. Esto es misiones, ¿verdad que sí? A mí me fascina predicar sobre misiones. Y aquí hay dos valientes que están en la escuela misionera, que es la hermana Jessica y nuestra hermana Clara, ¿verdad? Entonces, ellas tienen una frase por ahí que yo les he enseñado y estábamos sirviendo en su retiro y cuando yo llego el sábado por la tarde me dice, ¿sabe qué? Hemos estado practicando lo que usted nos ha enseñado. Y le digo, ¿qué les he enseñado? Y decía, es por culpa del llamado. Y le digo, ¿cómo así? Yo tengo una frase. Cuando yo era un niño, tenía 13 años, Dios me mandó hacia las selvas de Ecuador a predicar, a hacer mi práctica de misión. Estando en una aldea, habíamos caminado como 3 horas y media quizás, si es que no más. Llegando en la madrugada a ese lugar, yo lloraba, tenía frío, andaba con 3 hermanos mayores, y incluyendo a mi maestro, me decía, hijo, esto es misiones. Y a mí se me ocurrió algo, y yo veía para el cielo y decía, Señor, todos decimos por causa del llamado. Y yo se lo cambié y le puse por culpa del llamado. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te envía, créame que cuando usted le hace caso al Señor, no va viendo qué es lo que le va a pasar allá enfrente, allá al otro lado. Simple y sencillamente usted va, pero cuando está en el lugar, se da cuenta de lo duro que es ese terreno. Pero qué bendición es ir a predicar la palabra de Dios a un lugar y saber que ahí se va a construir una iglesia o se va a levantar una iglesia. Y que usted ha puesto un granito de arena para ese lugar. Yo recuerdo estando en ese lugar, era un niño de 13 años, como le digo. Me ponen a predicar y había una señora terrible ahí. Sacaba los grandes cuchillos ahí y decía, váyanse de aquí porque si no los mato. En cierto momento un señor me dice, y vos niño, me dice, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Te perdiste? ¿No te quieren en tu casa? Y le digo yo, ando haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. ¿Y qué es lo que Dios te ha mandado hacer? Y le digo, a conocerle a usted y a decirle que Él vino a morir en la cruz del Calvario por usted. Aleluya. Y me dijo, ¿sabes qué? Si vas a venir con esa locura, es mejor que te vayas y empeces a caminar. Y le digo yo, es que esa locura es que me tiene aquí. Y para no hacerle larga la historia, logramos en el nombre del Señor que esa señora que nos corría con agua caliente
con corvos, les dice, ¿no, pastor? ¿Corvos? Machete, qué sé yo, así filoso, que nos corría. Un niño de ella aceptara, Mauricio Antonio, el nombre de él, aceptara jugando conmigo. Yo le empecé a explicar y me dice, si mi mamá se da cuenta que yo te estoy escuchando, me va a matar a mí también. El asunto es, hermano, que yo hice la oración para que ese niño se convirtiera. Y él llevó, fíjese bien, Dios usó ese instrumento para entrar a ese hogar. Terrible la señora. Me dijo, yo no sé qué le han hecho a mi hijo, pero yo lo escucho llorando, lo escucho orando. Ustedes son brujos, le digo a mi maestro. Y le digo a mi maestro, no, lo que nosotros traemos es palabra de Dios. La verdad es que esa señora se convirtió al Señor. 17 miembros de su familia a la semana se convirtieron al Señor. Aquella señora que me buscaba, que me correteaba a mí con los corvos y todo eso, y con agua caliente, dijo un día, ¿por qué se habían tardado tanto en venir? Se levantó una iglesia ahí y hoy un hijo de ella es el pastor. Eso es lo que Dios hace por culpa del llamado. Amén. Y créame que es una bendición servirle a Dios. Amén. Cuando hablamos de misiones, dicen, ya van a pedir dinero, ya van a hacer esto, ya van a hacer esto. Pero yo te quiero hacer un reto esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Así como están, abra su Biblia en Mateo 14:24. Vamos a ver una historia ahí, que usted ya se la sabe. Mateo 14:22 al 36 vamos a leer. ¿Lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo unción del Espíritu Santo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿qué dice? Le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y ¿qué dice? Ajá, ¿qué más? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Ya hemos orado, ¿verdad que sí? Amén. Yo solo quiero tocar unas cuantas cositas de por acá. Esta historia ustedes se la saben. Nosotros estamos orando por quién? Por los de Nepal, ¿verdad? Esta es nuestra etnia. Fíjate bien, Dios te está diciendo, te dijo a ti,
personalmente, porque esto es personalmente, te dijo, ve al otro lado, ¿verdad que sí? Hemos adoptado nuestra etnia, ¿verdad? Y nos está diciendo que hay que ir a predicar al otro lado, ¿verdad, pastor? Yo escuchaba que están construyendo templos, están yendo a otro lado, y qué bueno. Pero cuando nosotros aceptamos estos retos, fíjate bien, a Satanás no le gusta. Amén. A veces creemos que estamos solos en esto. Mire acá, la historia dice que Jesús les dijo, vayan al otro lado, vayan a la otra ribera. Nuestro mandato es ir, ¿a dónde? A Nepal, ¿verdad que sí? Pero miren lo que sucede. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, a Satanás no le gusta. Satanás se levanta. En este caso, los discípulos hicieron caso al Señor, se suben a la barca y empiezan a ir al otro lado. Porque en este lado de la orilla, nosotros en Estados Unidos sabemos de Dios y nos gozamos todos los días, ¿verdad que sí? Venimos, alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, pero en estos lugares no hay oportunidad. Y Satanás no quiere que se predique la palabra de Dios al otro lado. Entonces Satanás se va a levantar contra ti. Y si no, pregúntale a la hermana Jessica, a la hermana Clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pasa a ella? Nosotros en la escuela les enseñamos, les decimos, hermana, tiene que orar, tiene que irse de rodillas. Porque cuando tú te metes en este ambiente, no es fácil, Satanás se levanta contra ti. ¿Sabe? Yo desde pequeñito he sido tan alérgico a todo. Alguien me decía, ¿y tú qué vas a hacer de misionero? Te vas a morir por allá. Como le digo, yo era un niño, pero me ha fascinado siempre estudiar lo que es la palabra de Dios. Mi papá, siendo un militar del ejército salvadoreño, de los grandes rangos allá, era el general, nunca nos obligó a estudiar lo que él quería. Uno se hizo piloto, es piloto de la Fuerza Aérea salvadoreña. Las otras dos son doctoras. Y a mí me dicen, Jeremías, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo le digo, voy a estudiar Biblia. Aleluya. Santo. Mis hermanos me dicen, vos estás loco, te vas a morir de hambre. Mira qué gordito estoy. Cuando me meten a la escuela, al instituto bíblico allá en El Salvador, no me querían aceptar por mi edad, porque yo tenía que estudiar secularmente y estudiar en el instituto. Y me decía mi papá, yo no sé cómo vas a hacer. Le digo yo, bueno, esto es lo que a mí me gusta, y si me tengo que dejar mi carrera secular, mi estudio secular por estudiar Biblia, yo lo voy a hacer. ¿Estás seguro? Le digo, sí, yo te apoyo. Santo. El asunto es que empecé a estudiar, saqué mi estudio normal. Cuando viene la hora de ir a hacer misiones, de ir a hacer mis prácticas de misiones, porque hay que ir al campo, me dice, ¿y este niño a qué lo van a llevar? Entonces yo le decía, pero yo quiero ir. El problema con nosotros era que yo, siendo un niño, siempre tenía que andar con seguridad, porque por el cargo tan grande que mi papá tenía en el ejército, nos buscaban para matarnos y nos movían de casa en casa. Nunca estábamos en un solo lugar. Me decía, ¿cómo le vas a hacer? No sé, pero yo te apoyo, hijo. El asunto es que se gradúan mis hermanos, mis dos hermanas doctoras, mi hermano piloto y Jeremías de pastor. En mi familia me decían el pastorcito. Cuando me voy a graduar del instituto, no me querían dar el certificado. Dice, pero ¿de qué te graduamos a ti? De pastor no puedes, tienes que estar casado, tienes que tener cierta edad.
Dice, hagamos otro examen a este muchacho. Me hacen otro examen y saco excelente. Dice, bueno, te vamos a dar la licencia de pastor juvenil. Está bien. ¿Qué puedo hacer? El asunto que ven mis notas y todo y me aceptan en la Universidad Cristiana de El Salvador, siendo un niño. Y me dice, Jeremías, te has ganado una beca para estudiar en la Universidad Cristiana de El Salvador. Siendo un niño, llego a la universidad y empiezo a estudiar. Y saco una licenciatura en teología y no me querían dar mi cartón todavía. Ay, santo. ¿Por qué? Porque no me creía. Era un niño. Pero cuando Dios te toma y te da una orden y tú le obedeces, Dios está contigo. Dios quiere llevarte siempre a otro nivel. Si la orden es vayan al otro lado, es porque Dios va a hacer grandes cosas en ese lugar. Si Dios le está diciendo a usted, ¿sabe qué? Vamos a tener que ir a Honduras. No crea que es por su dinero, es porque Dios ya tiene trazado una meta que va a hacer grandes cosas en ese lugar. Y no importa quién vaya a usar, puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser un adulto, no importa. Pero que la gloria de Dios se va a dar a conocer en ese lugar y grandes cosas van a suceder, pastor. Estando la barca en medio del mar, se levanta aquella tempestad. Los discípulos, yo me imagino que gritaban, decían, nos ahogamos. Cuando le hacemos caso a Dios, ¿sabe? A veces creemos que estamos solos. Yo por eso es que digo, por culpa del llamado. Estando en las Mosquitas, Honduras, mire, ese lugar le hace honor a su nombre. Hay una de mosquitos y yo blanco. Ay, santo. Usted ha estado en el campo donde encienden un foco y aquel resto de mosquitos van a ese lugar. Y yo blanco, me agarraron de tiro al blanco. Me recuerdo que cuando regreso de ahí, mi mamá me recibe en el aeropuerto y yo voy inflamado de tanta picada. Y se me queda viendo, ay hijo, te me vas a morir. Y yo, no mamá. Me abraza y me dice, y me recuerdo la oración de mi viejita y dice, Señor, te doy gracias por mi misionero. Te doy gracias. Y se me queda viendo y me dice, hijo, no pierdo la esperanza de verte predicar en un estadio. Y yo, mamá, cállese. Porque por culpa de ella es que yo andaba en todos esos lados. Ella es la que toditos los días en la noche llegaba con aceite, ponía su mano en la frente y le decía al Señor, Señor, aquí está tu maestro, aquí está tu misionero, aquí está tu predicador, te lo doy en tus manos. A veces tú tienes tus hijos y no oras por ellos de esa manera. Ponle mano a tus hijos, decláralos para el Señor, entrégaselos al Señor. Mire, me gozaba con todos esos niños acá. Yo decía, Señor, ahí están todos los misioneros. Señor, ahí está la gente que tú vas a usar. Porque mire, esos niños van empezando y usted y yo ya vamos de salida. Ay, santo. ¿Eh? No estoy viejo, pero que Dios sabe y me quiere llevar ya. Hermanos, miren, en serio, esos niños, yo cuando los veía ahí, solo me venía a la mente cómo hacía mi papá y mi mamá cuando mi papá estaba en casa. A las 6 de la mañana ya estábamos en el altar de la iglesia. Mi papá a un lado, mi mamá al otro lado, mis hermanos y yo en medio roncando. Éramos niños, pero ahí teníamos que estar. Yo enseñaba anoche en Iglesia Macedonia en un culto de jóvenes y les decía, qué bendición es que tu papá se preocupe por ti y te enseñe esto. Amén. ¿Sabe que el sábado mi papá andaba conmigo por acá?
Yo terminé una maestría en misionología y me estaba graduando. Cuando mencionan mi nombre, yo pongo a mi papá enfrente y lo hago que me agarre de la mano. Cuando el viejito empieza a subir conmigo y todos empiezan, y me dice uno de los maestros, ¿por qué tú estás haciendo esto? Le digo yo, porque gracias a este viejito yo estoy graduándome este día. Gloria a Dios. Este hombre me apoyó siempre. Y yo les llevaba esta ilustración a ellos anoche y les decía, cuando tú tienes tu niño y tu niño se agarra de tu mano, tú vas con un cuidadito, ¿verdad que sí? Para que él no se zafe y se caiga. Y vas ahí al paso de él, porque el niño está aprendiendo a caminar. Pero cuando tú lo agarras de la mano a él, ¿verdad? Empiezas a caminar con seguridad porque sabes que no se te va a soltar. Sabes que tú lo puedes mover, cualquier cosa lo vas a levantar, lo vas a proteger. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, no permitas que yo me agarre de tu mano, mejor agárrame tú de tu mano y hazme como tú quieras hacerme. Llévame a donde tú quieras llevarme, porque quiero hacer tu voluntad. Y Dios te va a hacer como Él quiere hacerte. En este caso, los discípulos estaban agotados. Jesús se les muestra caminando y empiezan a dar voces diciendo, ¿quién es este? Este es un fantasma. Porque andaban con él y no lo conocían. A veces creemos que ser misiones es venir solo a levantar una bandera y decir, ¿sabes qué? Yo soy misionero, yo apoyo las misiones. No es solo eso. Misiones es sentarte con alguien ahí en el Seven o donde sea y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Mira lo que Dios hizo conmigo, lo quiere hacer contigo, te quiere sacar de donde estás, te quiere llevar a otro nivel, quiere salvar tu familia, quiere salvar tu hogar. Eso es misiones, eso es lo que Dios te ha llamado. Es importante. Jesús se le presenta a ellos caminando. Y me fascina la historia de Pedro. Miren, yo paso meses estudiando la historia de Pedro, que me gusta. Este hombre retaba a Jesús, ¿verdad que sí, pastor? Y le dice, momento. Si realmente tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios, si tú eres Jesús, si tú eres con el que yo he peleado cada rato, al que tú has reprendido cada rato, con el que yo he caminado, con el que yo he andado para arriba y para abajo, espérame, haz que yo vaya caminando donde tú estás. ¿Verdad que lo reta? Le dice Jesús, ven Pedro. Fíjate bien, a veces nosotros tenemos temor de retar a Dios. Dios te está diciendo, hermano, ven, y tú estás de rebelde ahí diciendo, no quiero ir, porque tenemos miedo a lo que pueda pasar. Y si Dios te dice ven, es porque Él ya sabe lo que va a hacer contigo. Amén. Si Él te dijo ve, es porque va a estar contigo. Yo le decía al Señor, pero yo soy un niño, ¿qué voy a hacer? Miren, no es fácil que de repente salgan ladrones bajando en unas calles pedregosas en la selva de Colombia. Encontramos un río bien bonito y se nos antojó bañarnos. Paramos el carro con el que andábamos y salen unos maleantes por ahí y nos ponen las pistolas. Les advertimos que si no se iban, los íbamos a matar. Mira, ahí le pasa toda su vida. Imagínate que yo con 16 años encima ya me estaba pasando toda mi larga vida por enfrente. Con una pistola aquí. Y se llevan todas nuestras cosas, zapatos, toda ropa, andaron desnudos.
hermano, y empezar a caminar desde las 3 de la tarde hasta como a las 7 de la noche del siguiente día, por unas calles pedregosas, con los pies rotos. Pero Dios nos quería dar una enseñanza. Veníamos nosotros de predicar supuestamente y veníamos un tanto decepcionados porque ni un alma para Cristo. De repente nos alcanza un señor en una careta con bueyes, ¿sí? Un viejito, un anciano. Y como yo era el niño, me consentían un poco más. Yo sangraba de mis pies. Y me suben a la careta y, no, pero eso es doloroso. Nos llevó y dijo, ¿y hasta dónde van? Ya le comentamos. Miren, dijo, yo vivo en tal lugar. Si ustedes quieren que se pueden quedar esta noche conmigo. Y le dice mi maestro, sí. Y vamos a ese lugar. Una casa muy humilde, 5 personas ahí. Llegamos como a las 7 de la noche, le digo, del siguiente día. Y empezamos a testificarle de lo que Dios había hecho con nosotros, porque andábamos ahí. Mire, y esa familia se salvó esa noche. Es que Dios tiene trazado un plan para tu vida. A veces no le encontramos sentido a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, solo es de creerle. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar y empieza a hundirse. ¿Sabe por qué se empieza a hundir Pedro? Jesús ya le había dicho, ven.